Bien, buenos días, ¿cómo están? La idea de este video es abordar o continuar un poco más bien con toda la parte de programación de PLCs y mirar algunas metodologías o algunos métodos que tenemos para la programación en PLC. Igualmente vamos a trabajar con sensores, entonces voy a explicarles cómo se puede trabajar con sensores, cómo podemos simularlo, en este caso en KDesimu y en PCSimu, y vamos a hacer la simulación y vamos a mirar un poco cómo se haría finalmente en el software TIA Portal, que es el que usamos normalmente para programar los PLC Siemens S7200 o S7500, el que sea. Bien, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Entonces, hay tres cosas que debemos siempre tomar en cuenta cuando estemos haciendo un programa o estemos haciendo algún tipo de proyecto que tenga relación con PLCs. Uno va a ser establecer las entradas y las salidas del proceso, que es algo muy importante. Si uno no tiene claro cuáles son sus entradas o cuáles son sus salidas, vamos a tener problemas porque ni siquiera sabemos qué tipo de PLC debemos escoger para abordar el problema que se nos está planteando. Entradas pueden ser sensores, botones, finales de carrera. Salidas pueden ser, si estamos hablando salida para motor, entonces estamos hablando de relés, contactores, eh, electroválvulas, pilotos, etcétera. Esos son elementos que son actuadores, es decir, permiten hacer un puente entre la etapa de control y toda la etapa de potencia, digámoslo así. Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces un actuador lo que permite es establecer un puente entre la etapa de control ¿Cuál es nuestra etapa de control? En este caso es todo lo que estamos haciendo con el PLC, pero si estamos hablando de control análogo podría ser nuestro PID, etcétera. Entonces está la etapa de control y los elementos o dispositivos de potencia. Entonces a tener en cuenta este concepto de actuador que es muy importante, actuador. Bien, cuando ya tenemos este actuador, cuando ya tenemos esto, entonces nuestro segundo, digamos, paso es establecer una secuencia en el programa. Generalmente los programas en PLC obedecen a una lógica secuencial, entonces si presiono un botón, activo salida. Si el sensor está activo, entonces se activa temporizador. Si el sensor está activo, se activa contador. Si el motor está activo, habilito enclavamiento. Entonces hay una lógica como una serie de pasos, una serie eh, de elementos que van en un orden, digámoslo así. Un orden establecido que en este caso será la lógica secuencial. Esto permite establecer las reglas del proceso. Muy importante esta palabra, reglas. Entonces las reglas es la base de funcionamiento de lo que estemos haciendo con PLCs. Y tercero, si el proceso lo permite, pues la idea es que podamos hacer una reducción mediante álgebra de Boole o mediante mapas de Carnot para hacer toda la lógica del proceso en PLC. Pero esta es una alternativa porque si digamos tenemos un número de entradas que exceda el número de 6, pues esta reducción por mapas de Carnot, por ejemplo, ya no se podría hacer. Y además sería muy desgastante, engorroso hacer todo un mapa que tuviera, digamos, 6 variables para poder hacer una reducción. Y generalmente en los procesos industriales yo puedo tener muchas variables de entrada. A eso me refiero con el número de las 6 que estoy hablando ahí. Son 6 entradas. Entonces puedo tener, digamos, 3 sensores en un tanque, nivel medio, bajo y alto. Y en otro tanque lo mismo. Ya están ocupadas las 6 entradas. Entonces sería muy desgastante hacer todo, digamos, una reducción. Entonces es preferible hacer la lógica del programa y una vez ya se tenga la lógica del programa y las reglas, lo que podemos hacer es hacerlo como en paso a paso, simulando y verificando que se cumpla lo que queremos hacer en el programa. Bien,
Eso para tomar en cuenta inicialmente, no se les olvide entonces eso junto con lo que estamos hablando que es el actuador, que lo voy a poner aquí como un poquito más grande para que lo tengamos ahí bien, actuador. Bueno, una vez ya tenemos eso, vamos a hacer digamos dos ejercicios tomando en cuenta lo que habíamos hablado o lo que hablé aquí anteriormente en estos aspectos a tomar en cuenta. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio básico, sencillo. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que dice que una banda transportadora debe activarse cuando el operario oprime un botón de inicio. Si el operario oprime un botón de stop, el proceso se detiene, el botón de detención, digámoslo así, de stop. Cuidado, hay que diferenciar, voy a escribirlo por aquí, que el botón de parada es diferente al de parada de emergencia. Importante porque todos los procesos industriales deben tener un botón de parada de emergencia, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque si el operario tiene algún accidente, si el operario deja un producto que digamos, enredó, no sé cómo atascó más bien, se atascó en algún proceso de llenado de botellas o etcétera, etcétera. La parada de emergencia lo que va a hacer es permitirnos detener el proceso, pero las paradas de emergencia se usan más por seguridad de los operarios. Entonces las paradas de emergencia son muy clave, o son en los elementos muy claves más bien, en, en esto de los PLCs y en los automatismos industriales. Todo esto que tenga que ver con PLCs obedece, digamos, a una división de automatismos industriales. Bien, entonces a tener en cuenta eso. Bueno, y ahora sí pasando con el ejercicio 1, lo que vamos a hacer aquí es abrir el software Cadecimu, que es con el cual vamos a trabajar. En los links va a estar digamos, la descarga donde se puede descargar. En ese caso, la clave es 4966 para este. A ver, lo escribo acá, 4966. Déjenme mirar acá un momentico. 4962 es la clave, qué pena. Entonces 4962. Y ok. Bueno, ya cuando tenemos esto, pues entonces aquí tenemos todo el software. Bien. Importante es que como voy a ocupar bastante tamaño aquí en el área de trabajo, que es la que estoy subrayándoles, pues la idea es ir a archivo, configuración y acá elegir un formato más grande, puede ser digamos A3. Cuidado acá que lo que sucede es que todos estos valores se desconfiguran por lo general. Entonces yo voy a colocar acá un valor de 0, aquí digamos voy a colocar un valor de 1. En la escala es que tan grande o que tan pequeño se ve, voy a colocar un valor de 1 también y el espesor de la línea voy a colocar un valor de 1. Ahí sí me deja modificar al formato A3, lo que hace es expandir esta hoja que es la hoja de trabajo. Bueno, cuando ya estamos ahí, voy a darle aquí un poquito de zoom, ya estamos acá. Vamos a colocar el PLC. Este software nos permite colocar un PLC real. Entonces, el PLC real eh, va a estar aquí donde dice, a ver, ¿dónde es que está? Aquí, entrada, salida, ¿bien? Aquí en este, entrada, salida. En entrada-salida pues hay varios tipos de, digamos, de módulos lógicos y de PLC. En este caso el que está es el PLC C7200, que es el que está en el laboratorio. Entonces es de 7200 y lo coloco en cualquier lado. Voy a ponerlo por aquí. Y escape, tecla escape. Cuidado acá. Este PLC viene de esta manera, o sea, es un poquito diferente al del laboratorio. Este sí tiene salidas a relé. Acá dice Relay Outputs. Este sí tiene salidas a relé, o sea que le puedo conectar cargas tanto en DC como en AC. Pero si estamos trabajando con la CPU 1214 DC DC DC, pues ya no tenemos estas salidas a relé, sino tenemos salidas para trabajar con 120 voltios o con 220, sino que tenemos que adaptarnos a trabajar con 24 voltios DC. Aquí la CPU es la 1232, es un poquito diferente a lo que tenemos en el laboratorio, hay que tener en cuenta eso, ¿bien?
Bueno, otro elemento a tener en cuenta es que nosotros tenemos que poner la alimentación aquí donde dice línea y donde dice neutro. La tierra está la tierra de protección que nos protegería en caso de corto. Entonces, para colocar eso, vamos aquí donde dice alimentaciones. Y en alimentaciones podemos tener línea, que es esta la fase, neutro, este que es la alimentación de protección, recuerden. Puedo tener línea neutro o línea neutro y protección, que eso es lo que normalmente se usa, la protección. Entonces vamos a colocar los tres. Entonces yo voy a colocar, digamos, los tres aquí. Seguido de eso los vamos a conectar. Entonces lo que vamos a hacer es ir a cables y conexiones. Y en cables y conexiones tenemos cable de fase y cable neutro. Entonces, cable de fase lo vamos a usar para conectar la línea y la L hasta aquí. Fíjense a donde lo estoy conectando. No puede estar hasta adentro, tiene que estar solo tocando el borde del PLC hasta acá. Si no, va a generar error en la simulación. Luego vamos con cable de neutro. Cable de neutro, voy acá. Y si quiero, puedo también conectar un cable, digamos aquí, voy a usar un cable que sea el cable negativo para la protección. Cable negativo. Hasta acá. Listo, ya tenemos las conexiones de alimentación del PLC. Aquí el PLC, fíjense que dice 120 a 240 voltios AC. Ese sería el rango de alimentación del sensor. En las otras CPUs, como la 1214 DC DCS, pues en ese caso tenemos es una fuente de alimentación de 24 voltios DC. Pero pues lo estamos haciendo con este simulador. Después vamos a simular. Para simular voy aquí donde dice Play, le doy simulación. Si este botón que es el de Run está en color verde, quiere decir que las conexiones quedaron adecuadamente. Si no, hay que verificar que las conexiones estén adecuadas y toquen solamente aquí el borde. Si lo coloco adentro no va a funcionar adecuadamente. Bien, ese sería el primer paso. Volvamos entonces al ejercicio. Entonces dice, una banda transportadora debe activarse cuando el operario oprima un pulsador de inicio. Entonces, voy al ejercicio 1 y lo voy a colocar por aquí. Ejercicio 1. Bien, como lo que dice acá que lo primero que tenemos que establecer en nuestras entradas y nuestras salidas, vamos a decir o vamos a establecer eso. Entonces dice, hay una banda transportadora que debe activarse cuando el operario presiona un botón de inicio. Si el operario presiona un botón de stop, el proceso se detiene. Entonces, hay un pulsador que es el de inicio, esa es una entrada. Hay otro botón, otro pulsador que es el de stop, esa es otra entrada. Y adicionalmente no se les olvide la parada de emergencia. La parada de emergencia sería en este caso una tercera entrada, ¿listo? Y como salidas tenemos el motor, ¿cierto? Que es el que va a hacer la acción sobre la banda transportadora. En nuestro caso ese motor va a ir a través de un actuador que puede ser por ejemplo un relé o un contactor o la unión de ambos. Entonces voy a escribirlo acá muy importante. La idea es que hagamos digamos un dibujo donde yo diga bueno, mis entradas van a ser entonces entradas. Entonces las entradas vienen siempre en esta dirección. Entonces una es inicio. Coloquémosla aquí, inicio. Bien, otra entrada es parada o detención. Pongámoslo por aquí, pongámoslo por aquí. Se la va a poner acá, detener. Otra entrada es parada de emergencia, que es la que acabamos de decir. Entonces, parada de emergencia. Bien, esas son nuestras entradas. Y como salida, entonces tenemos, vamos a colocarlo acá, tenemos motor. Entonces voy a ponerlo acá, motor. Y por lo general pues nuestros automatismos tienen un piloto que es el que indica que está como encendido o activado. Entonces vamos a colocar una segunda opcional, esta es opcional, vamos a colocar una segunda salida. Esa segunda salida sería piloto.
piloto, pero de activación. Piloto, activación. Bien, estas son nuestras entradas y nuestras salidas. Tenemos 3 entradas, 2 salidas. Este PLC pues tiene las entradas que tienen aquí. Miren, todas estas son entradas y estas son análogas. Están suficientes y salidas cumple con, digamos, las condiciones de nuestro problema. Bueno, cuando ya tenemos eso, vamos a establecer la lógica secuencial. Entonces, ¿cuál es la lógica secuencial o cómo se establece esa lógica secuencial? Entonces lo que dice es, si esto sucede o si este evento, hay que recordar aquí que hay eventos, ¿listo? Y si hay tal evento, sucede esto, hay que establecer una causa y un efecto. Bien, entonces voy a hacer aquí, coloquémoslo como una tabla, voy a colocar una tabla de esta manera. Entonces la tabla va a venir de esto. Entonces causa, le voy a colocar aquí causa y efecto por ahora. Entonces voy a escribirlo de esta manera. Si presiono botón de inicio, entonces si presiono el botón de inicio, que es lo que dice acá, la banda se activa. Entonces efecto, se activa banda. Listo. Pero a su vez, como se activa la banda, pues también se activa el piloto de activación. Entonces se activa banda y piloto. Bien, entonces este es el primero. Si presiono botón de inicio, se activa la banda. Entonces esta es su causa, esta es la causa, coloquémoslo aquí, y este es el efecto. Si hago esta acción, pasa esto. Listo. ¿Cómo lo vamos a colocar acá? Entonces es un botón. Entonces vamos a venir aquí y voy a elegir una entrada. Recuerden que para estos PLCs el 1M y el M deben estar conectados, entonces eso los voy a conectar con cable negativo. Entonces 1M y M deben estar conectados, esos actúan como una tierra y habilita todas estas entradas. Si no activo el 1M y el M, no se va a poder activar ninguna entrada del PLC. Listo. Una vez ya tengo eso, entonces vengo donde dice acá botones, accionamientos, y en accionamientos voy a colocar este que dice pulsador normalmente abierto. Este va a actuar como nuestro botón de inicio. Entonces voy a colocar acá este. Voy a colocar luego, recuerden aquí, cables y conexiones, pero aquí vamos a usar cable positivo, no cable de fase. Cable positivo porque estas entradas, recuerden, trabajan a 24 voltios. Entonces son entradas a 24, no son entradas alternas. Entonces conecto acá y los 24 van a venir del que dice L+. Entonces de aquí vienen nuestros 24, miren, de acá vienen los 24 del L+. Listo, ahí dice 24 voltios DC. Bueno, ¿cómo vamos a probarlo? Pues entonces play. Y fíjense que acá cuando presiono se activa la I0.0, que es la que vamos a seleccionar como inicio. Entonces doble clic encima del elemento y a este le voy a dar la función de inicio. O ini. Bueno, acá no puedo poner tantas letras, entonces ini. Ese significaría nuestro inicio. ¿Listo? Bueno, continúo. Cuando ya tengamos eso, vamos a hacer nuestro ladder. Entonces, para hacer nuestro ladder, vamos a colocar más y menos. ¿Dónde están esas borneras de más y menos? Entonces voy a venir otra vez a alimentaciones y hay un más y hay un menos. Entonces más. Fíjense cómo lo va a poner. Para rotarlo acá dice rotación a la izquierda, rotación a la derecha. Entonces le digo rotación a la izquierda. Entonces lo coloco, lo voy a poner acá. Recuerden que todo es con escape y lo selecciono y le digo acá rotación a la izquierda. Entonces ya tenemos, este es nuestro más para el ladder. Y el menos, pues cable de alimentación, también acá lo voy a poner por aquí, al otro extremo, escape, tecla escape. Y voy a seleccionar, recuerden que selecciones con este que dice redibujar, entonces selecciono y roto. ¿Con cuál roto? Con este acá que dice girar a la derecha. Listo.
Cuando ya tenga eso, entonces voy a establecer cable, vengo a cables de conexiones y tiendo una línea para positivo y tiendo otra línea para negativo. En esos dos espacios voy a trabajar todo mi ladder, ¿bien? Bueno, voy a ampliarlo acá entonces un poquito para que sea mejor. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿listo? Entonces el PLC ya tiene conectado y ya tenemos las conexiones de más y menos. Para el ladder está ubicado este que dice ladder. Miren el que dice acá, ladder. Entonces en ladder tengo diferentes elementos. Tengo, no, digamos, contacto normalmente abierto, normalmente cerrado. Este es por flanco ascendente, por flanco descendente, salida. Set o reset, que ahorita lo vamos a trabajar, este nos haría el enclavamiento. Nos va a permitir hacer enclavamientos. Set y reset, tenemos divisores, temporizadores, 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 tenemos contadores, listo. Y aquí tenemos más y menos si necesitamos conectar a más 24 tierra y las conexiones de positivo y negativo que son positivo acá y negativo acá. Bueno, entonces volviendo a nuestro problema, dice si presiono el botón de inicio se activa banda y piloto. Entonces, vengo acá, contacto normalmente abierto. Pero ese contacto normalmente abierto que entrada dijimos que era la 0. Entonces doble clic y vamos a colocar el nombre. El nombre es la i0.0. Esa es nuestra entrada 0. Y vengo a donde dice cable positivo y cableo a cable positivo. Permite activar una salida. Entonces asignar salida. Venimos a salida. Y lo mismo, conecto con cable positivo. Entonces cable positivo, cable positivo. Para conectar a tierra acá vamos a usar el que dice cable negativo. Cable negativo y vuelvo acá a seleccionar, a redibujar, doble clic porque esta es la salida, este es el coil, entonces este sería Q0.0 y ok. Bien, entonces cuando ya tenemos eso voy a darle simular. Fíjense que acá activo la 0, miren acá que se activa la 0, voy a así, entonces se activa la 0 y miren que acá también se activa la Q0.0. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra Q0.0, no se les olvide que es motor. Esa es la salida que nosotros vamos a elegir para motor. Bien, puede ser que elija otra si yo quiero trabajar el piloto. Entonces, puede ser que elija otra o el piloto lo pongo en paralelo al relé. Bueno, hay varias opciones para trabajar. Ustedes eligen. Si no quieren gastar otra salida del PLC. Entonces, voy a seguir aquí aumentando, lo voy a aumentar. Bien, ya tenemos eso, pero fíjense que si presiono, tengo que tener presionado el pulsador para que ese motor o esa que es Q0.0 funcione. Si abro, pues se apaga. Entonces aquí es donde entra la parte del set y del reset o del enclavamiento. Normalmente, ¿cómo lo haríamos nosotros? El enclavamiento es un mismo contacto de la salida. Entonces, normalmente, en lógica cableada, lo que haría uno es escoger el mismo contacto. Voy a ponerlo por aquí. Voy a cablear. Pero ese contacto es un contacto de la misma salida que permite realimentar. Entonces, este sería Q0.0. Q0.0. Y le digo OK. Y cableo con cable positivo, no se les olvide que cable positivo, cableo de acá a acá. Entonces miren lo que sucede. Entonces presiono, entonces voy a darle Start. Presiono y miren que ya quedó enclavado. Esto se llama enclavamiento. Entonces un mismo contacto de la salida permite que digamos, la alimentación fluya en este sentido, corriente fluya en este sentido y active el Q0 sin que yo tenga que mantener aquí el pulsador activado. Bien. De esa manera funcionaría. Ese sería el enclavamiento. Bueno. Entonces aquí cómo funciona hacia las salidas. Voy a conectar por ahora las salidas. Entonces, el que dice 1L, nosotros voy a elegir un relé. Ese relé también va a ser de 24 voltios para que podamos usar también un piloto de 24 voltios. O puede ser una salida a contactor para que active motor. Ustedes eligen pues la forma que quieran.
Yo voy a elegir 24 porque es el PLC, como está el PLC que tenemos en el laboratorio, que es el 1214SSC. Entonces lo que vamos a hacer es venir a más, esto actúa como nuestros 24, voy a ponerlo por aquí y lo voy a rotar. Entonces rotémoslo. Y voy a poner el menos, también lo voy a colocar acá y lo vamos a rotar. Rotar. Bien. Cuando ya tengamos eso, vamos a puentear. Entonces, cable positivo, cable positivo, cable positivo. Bien. Y el negativo, pues al negativo. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a ponerlo por aquí, es puentear ese relé. ¿Dónde está el relé? En bobinas y señalizaciones. Vamos a este que dice bobina. Entonces esa bobina la voy a poner acá. Y lo mismo, con ese conexiones, cable positivo, entonces cablean acá cable positivo. Aquí no se les olvide cable negativo porque es acá. Y el piloto, para no gastar otra salida física al PLC, pues lo voy a poner en paralelo al relé, que es el que me va a activar ahorita el contactor. Ahorita vamos a hacer la etapa de potencia. Entonces, vamos aquí donde dice pilotos. ¿Dónde están aquí? Tan, tan, tan. A ver, aquí mismo están. Están en bobinas. Entonces acá vengo a piloto de señalización y lo pongo en paralelo a ese relé. Y lo mismo, más acá y menos acá. Listo. Vamos a darle menos acá para que lo podamos ver. Entonces le doy play. Activo. Ya miramos a ver aquí qué pasó. Mirar una cosa acá, le voy a dar aquí. Creo que... Ah, es que no está donde es, qué pena. Entonces aquí, vamos a bajar acá. Fíjense que la 1L es aquí, no acá. Lo tengo conectado donde no es. Entonces voy a borrar acá. Me coloco encima, clic y borro. Entonces el 1L vendría acá. Entonces lo mismo. Vengo acá. Vengo a este. Este viene acá. Pues cable positivo. Control Z, cable positivo. Cable positivo viene acá. Y viene acá. Listo, ahora sí estamos aquí en la misma. Y este no viene acá. Lo que voy a hacer es como moverlo un poquito. Entonces voy a moverlo así. Entonces esto lo voy a mover una hacia acá. Hasta aquí. Ahora sí. Y esto entonces lo voy a poner. Este se quedó bien acá. Entonces ahí está bien. Y este vendría acá. Bien, ahora sí todo con cable positivo acá. Entonces cable positivo. Cable positivo. Cable positivo. Y aquí sería cable positivo para este. Aquí ya quedó listo. Bien, entonces ahora sí, vuelvo a simular. Voy a darle acá abajo. Ya está ahí. Y fíjense que se activó acá. En esta parte de abajo se activó el relé y se activó el piloto, que es el que necesitamos para identificar que está activo el proceso. Bien, bueno, sigamos entonces. Después de eso, en nuestro problema, si volvemos al problema, dice que si el operario presiona un botón de stop, el proceso se detiene. Entonces, en este caso, voy a colocar la causa número 2. Si presiono botón de detención, si lo quieren ver así, ¿cuál es el efecto? Se detiene la banda. Se detiene la banda. Bueno, entonces si presiono detención, se detiene la banda. Y pues se apaga. Si se detiene la banda, pues se apaga el piloto que está allá en el otro lado en paralelo. Entonces, ¿dónde vamos a poner esa detención? Fíjense acá
que si nosotros le damos play y yo le doy acá, él queda activado por la realimentación. Bien, él queda activado aquí por la realimentación. Entonces, ¿cómo detengo el proceso? El proceso lo detengo si quito o si rompo el flujo que tiene la realimentación. Eso quiere decir que nuestro o el otro botón lo vamos a poner acá. Entonces vamos a conectar otro botón. Ese botón también va a ser normalmente abierto. Lo voy a poner, se va a poner por acá. No cabe acá. Le voy a dar cables y conexiones. Recuerden que aquí va acá. El otro va acá. Y este iría a la 1. La 1 va a ser nuestra detención. Bien, entonces aquí voy acá, doble clic y a este le voy a colocar el nombre de stop. Listo. In y stop. Entonces el enclavamiento tengo que abrirlo. ¿Cómo lo abro? Entonces quito acá y lo que voy a colocar es un botón. Un botón que en este caso sería el stop. Entonces voy al ladder. Recuerden que el ladder está aquí y coloco un botón. Listo. Ese botón va a ser normalmente cerrado, es decir, cuando presione el botón se abre. Entonces voy a ir a un contacto normalmente cerrado y ese contacto normalmente cerrado lo voy a poner acá. Voy a ir a cable positivo, voy a puentear y voy a puentear. Entonces vengo otra vez a redibujar, doble clic y esta es nuestra entrada I0.1 y le doy OK. Bien, entonces fíjense cómo funciona. Entonces le doy acá play, doy inicio, queda acá listo, pero si presiono fíjense que se abrió el enclavamiento. Entonces como se abre el enclavamiento, pues se apaga lo que tengamos acá. Vuelvo y presiono stop, queda activado, ahí está. Presiono detención y se apaga. Bien, cuidado entonces con eso. Ahora, hay un tercer botón que es el de parada de emergencia. Este botón de parada de emergencia es el más importante de todos. Entonces, es el que lleva la prioridad porque es el que nos permite detener el proceso si se da una emergencia por las causas que les acabé de mencionar. Entonces, el tercero es, si presiono emergencia, ya sabemos que es el botón de parada de emergencia, si presiono botón parada de emergencia, detengo el proceso. Listo. Entonces, si presiono el botón de parada de emergencia, el efecto, aquí lo coloqué mal, control Z. Entonces, si presiono parada de emergencia, entonces el efecto es detengo proceso. Bien, entonces esa parada de emergencia por lo general, voy a detener aquí, por lo general, voy a ampliar esto un poquito. La parada de emergencia va en esta región. Listo, con eso detiene todo. Esa parada de emergencia va a ser otra entrada. Entonces vamos a colocar este pulsador. Listo. Y esa parada de emergencia puede ser en el PLC o puede ser, si la quieren colocar externa, también la pueden poner de nivel externo. Digamos que el nivel externo podría dar una mayor seguridad si el PLC, por ejemplo, sufre algún tipo de error. Listo. Pero pues voy a colocarla por ahora acá y vamos a probar qué sucede. Bien. Entonces esa parada de emergencia la voy a colocar en la I0.2 y este iría acá. Es una primera opción. Entonces voy a puentear acá. Las paradas de emergencia también son cerradas en el ladder. Entonces lo que voy a ir es ladder porque ellas abren. Si presiono la parada de emergencia se abre el proceso. Entonces normalmente cerrado. Voy a venir acá y conecto este acá y este acá.
y el nombre de esta es la i0.2, que es donde acabo de conectar. Esa va a ser mi, y voy a colocar acá PE, parada de emergencia. ¿Listo? Entonces este se va a llamar i0.2, i0.2. Bien, opción 1 para paradas de emergencia. Entonces le doy play. Fíjense que aquí están cerrados. Voy a darle iniciar, se activa el proceso. Voy a darle detener, se detiene el proceso, pero fíjense cómo funciona la parada. Inicio. Y si algo sucede en esta, entonces le doy parada de emergencia aquí y apaga todo. Listo, es lo que va a pasar acá. Bien, entonces tenemos inicio, stop y un botón de parada de emergencia. Ahora, hay otra opción que es colocar esa parada de emergencia para apagar todo el PLC, pero en este caso es digamos, en un caso eléctrico. Es preferible, digamos, o ponerlo en el programa. Digamos que los PLC son robustos, entonces para que ocurra algún problema va a ser difícil en su funcionamiento. Y donde dice L+, donde dice la línea acá, pues también lo podríamos poner, pero ese nos apagaría. Sería como un fusible, ese nos apagaría todo el proceso, sería otra opción. Los PLC son robustos porque tienen rutinas internas que corroboran que el procesador que tiene internamente o la FPGA, porque hay unos PLCs que internamente tienen son FPGAs, esa FPGA esté ejecutando sus procedimientos de manera correcta. Entonces tienen unos, digamos, visores o lo que diríamos como en sistemas embebidos un watchdog que continuamente está verificando que no haya un error en las rutinas de programación de ese PLC. Entonces, digamos que por eso menciono que va a ser muy robusto la conexión. Bien, entonces este es nuestro primer circuito o nuestro primer programa con PLC que vamos a hacer de esta manera. Bien, tener en cuenta los elementos que mencioné anteriormente. Bueno, voy a dar stop. Hay otro programa que es este. Este recuerden que es el PSCIMU. Voy a dar acá uno nuevo. Bueno, voy a cerrar más bien este. El PSCIMU nos permite simular. Entonces la clave aquí creo que es 9966. Y vamos a simularlo como si fuera real. 9966 y ok. Entonces, voy a ir al que dice acá cinta, que es nuestra banda transportadora. En cinta dice que hay desplazamiento a la derecha y desplazamiento a la izquierda. Yo quiero solamente desplazamiento en un sentido, entonces voy a dar desplazamiento a la derecha. ¿Qué salida elegí? Recuerden que es la Q0.0. Entonces vengo acá, desplazamiento a la derecha, ¿y cuál elegí? Q0.0. Hay cinta, la que elegimos acá es cinta 2 con motor. Y esta es la velocidad que podemos tener en la banda. Bien. Si hay un variador de velocidad, la salida, el margen va a ser analógico y nos lo va a dar por esta que es la QW0, que es una entrada analógica. Entonces nos va a generar una entrada para que lo conectemos al variador más bien el variador nos va a generar una salida que es la QW que iría acá. Listo, le doy OK y ya quedó. Clic sostenido, esa es nuestra banda, ahí ya apareció el motor. Para ver si está girando, entonces yo le voy a colocar aquí un objeto. Ese un objeto le voy a colocar, por ejemplo, botellas. Entonces nuestro proceso es de llenado, va a ser un proceso de llenado. Entonces la activación de ese motor va a ser la Q0.0 y la captación, bueno, la captación es en este caso si hubieran llenado, entonces esa va a ser nuestra entrada que va a decirle que va a indicar que estamos llenando las botellas y el tiempo de llenado mínimo a máximo. Entonces le voy a colocar aquí clic sostenido y la voy a poner, digamos, acá. Bueno, cuando ya tenemos esto acá, obviamente lo guardan. Vengo al programa, a este programa y vengo donde dice IO. Y en IO vengo al que esta tabla que dice tabla de entradas y hay otro que es O, que es tabla de salidas, la voy a poner aquí unido. Bien. Bueno, en entradas. En entradas aquí, digamos, no tenemos nada, ninguna entrada. Estas dos tablas nos van a permitir interactuar
con este de acá. ¿Listo? Entonces entradas no la vamos a conectar a nada porque nuestras entradas van a activar solo esto. Lo que estamos haciendo es ir de este cadecimo hacia el pcsimo y no al revés, aunque se puede hacer también al revés en otros procesos. Entonces salidas. Nuestra salida entonces va a ser esta, que es la Q0.0. Yo también le puedo poner acá Q0.0. Entonces le voy a colocar acá Q0.0. Bien. Y le doy OK. Y acá le doy play. Entonces coloco el programa en paralelo. No se les olvide que va en paralelo. Aquí también le doy simulación y play. Y lo que vamos a hacer es mirar cómo funciona. Si funciona, entonces le doy acá. Miren que comenzó acá a funcionar. Estas son nuestras botellas. Obviamente aquí se van a caer. Ahorita van a fijarse. Se van a caer. Digamos ahí ya sabemos que está girando. ¿Listo? Para detenerlo, no se les olvide aquí que es stop. Voy a colocarlo acá para que lo veremos en paralelo. Entonces ahí está, le voy a colocar stop. Ahí se detuvo la banda. Aquí le voy a dar stop. En el pcsimo voy a edición. Edición siempre va a ser el lápiz. Si no le dan edición, no pueden volver a editar lo que está acá. Y le vamos a colocar aquí un tope. Entonces ese tope va a ser horizontal. Y el tope lo vamos a colocar aquí. Bien. Listo. Entonces ya quedó de esta manera. Entonces le doy otra vez simulación acá y play, y otra vez aquí le podemos dar init y él comienza. Listo. Ahí ya sabemos que está girando. Bueno, entonces esta es la forma de hacer la simulación entre los dos y la lógica de programación, que es lo importante, la lógica de programación de nuestro PLC. Ahora voy a entonces a darle stop acá. Voy a darle stop acá y vamos a otro elemento. Bien. Ya si queremos hacer la simulación de la parte eléctrica, de nuestra parte de potencia, entonces tenemos que interactuar con las salidas como están aquí o como las pusimos en el PLC, que eran con relé. Entonces voy a hacer esa parte de potencia, la voy a hacer aquí en este cuadro pequeño, acá en este pedacito. Entonces, para nuestra parte de potencia, yo le voy a colocar a este, lo primero, bueno, lo que primero tenemos que colocar son nuestros fusibles. Entonces vengo acá donde dice fusibles y seleccionadores, y nuestros fusibles o nuestro breaker. Realmente yo podría hacerlo también con un breaker, que es este que dice fusible seleccionable, pero vamos a emular este como si fuera con este que dice fusible, y lo vamos a poner en esta región. Bien, cuando ya tengamos eso, vamos a venir a colocar las líneas trifásicas. Ese motor que tenemos al otro lado, el motor de la banda, es un motor trifásico. Este es un motor trifásico. Entonces vamos a colocar las líneas trifásicas. Entonces vendríamos a alimentaciones y voy a este que dice línea, línea, línea. Este sería la trifásica y la pongo por acá. Y comenzamos a conectar. Esa conexión la vamos a hacer con cable de fase. O también lo podemos hacer con cable trifásico, que es el que está acá. Entonces, si es cable trifásico, miren cómo lo coloca. Viene acá cable trifásico, ustedes jalan acá y él genera los tres de una vez. ¿Listo? Cuando ya tengan eso, vamos a venir al que dice contactores e interruptores y vamos a venir al que dice contactor trifásico también. Recuerden que esto lo vamos a hacer con un contactor, es la única forma de interactuar con el motor. Entonces tenemos este relé va a activar la bobina de inicio de este contactor, que es el que tenemos acá. Entonces después vamos a conectar este a esa bobina. Listo, para que lo tengamos ahí como en cuenta. Entonces voy a venir otra vez a cables y conexiones, vengo a cable trifásico y lo arrastro. Para colocarle el nombre vuelvo a redibujar. A este le vamos a colocar KM1, es el nombre de la función, va a ser contactor motor 1. Bien. Y finalmente vamos a ir a motor. Aquí tienen su motor, motores. Vamos a ir aquí a motor trifásico, vamos a colocarlo.
Y entonces el motor trifásico, vamos otra vez a ir a cables y conexiones, vamos al cable trifásico, conectamos cable trifásico y el PICP, recuerden que es la protección de nuestro motor. Recuerden que el motor debe tener una protección porque en las industrias es normal que los chasis de las máquinas se energicen si no hay una buena disposición de tierra. Entonces cuando el operario toque ese chasis puede electrocutarse. Entonces la idea es tener un pin de tierra, un pin anclado a la tierra de protección del circuito para que no tengamos problemas con eso. Entonces esa tierra, eh, vamos acá, fíjense que la tierra es esta es la tierra de protección, ¿sí? Entonces venimos a esa tierra y lo alimentamos con cable, entonces lo conectamos con cable, entonces cable negativo le voy a poner, entonces vengo acá, aquí me equivoqué, vengo acá y listo, este lo voy a quitar de acá, ya. Esta sería nuestro esquema de potencia. ¿Por qué es de potencia? Porque va directamente anclado al motor y el motor es el que va a ejercer un torque sobre la banda transportadora que va a permitir mover los objetos. Entonces nuestra parte de potencia. ¿Cuál es nuestro actuador? Entonces aquí en este caso nuestro actuador va a ser uno por este lado. El relé y el contactor va a ser nuestro actuador. Permite establecer ese puente entre esta parte de control que va a ser nuestro PLC y la parte de potencia que en este caso es nuestro motor. ¿Listo? Bueno, cuando ya tengamos eso, entonces vamos a conectar. Recuerden que esto trabaja 24 y esto trabaja con la red trifásica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer el puente. Entonces vamos a venir aquí donde dice línea, colocar la línea por acá y necesitamos un neutro. Esta conexión la vamos a hacer con monofásico. Entonces voy acá, digo acá, qué pena, voy acá, selecciono y roto. Selecciono y roto. Entonces así. Y el neutro va a ser así. Bien. Entonces cuando se active entonces vamos a elegir un contacto normalmente abierto, que son estos, contacto abierto, y escape. Ese contacto abierto me va a activar la bobina o el solenoide del relé del contactor KM1. Entonces voy a ir otra vez acá donde dice bobinas y señalizaciones, voy a colocar la primera y así sería. Esta bobina se llama, o este contactor se llama KM1, que fue lo que dijimos anteriormente. KM1, que es este KM1 que está aquí. Luego establecemos el puente, entonces cable de fase, cable de fase, cable de fase, cable de fase, cable de fase y cable de neutro en esta parte de acá. El relé, este es el relé de activación. Cuando se activa este relé se activa este, entonces aquí se llama K. Entonces yo le voy a colocar K1 a mi relé. Y si este se llama K1, este contacto de ese relé también debe llamarse K1 para que pueda establecer el puente. Lo mismo que sucede con este, que es la bobina o el solenoide del contactor, debe llamarse K1, KM1 para cuando se active se debe activar este que es KM1. Bien, entonces aquí le vamos a dar play. Voy a minimizarlo un poquito y le vamos a dar inicio. Fíjense entonces que el motor, presioné, se activó nuestro relé a 24 voltios, que es el que está en la parte de abajo. Fíjense acá, se activó el piloto. Cuando se activa este K1, se cierra este contacto que es K1, que permite que se active la bobina o el solenoide del contactor KM1 y se cierra acá. Fíjense que está girando. Cuando activo el stop, se abre entonces aquí nuestro contactor y se apaga el sistema. Entonces aquí tenemos una etapa de control. La etapa de control está hecha con nuestro PLC y por supuesto con nuestro ladder, que es nuestro programa. Por ahora es muy sencillo, este es un programa sencillo. Y ahorita hacemos el siguiente, en el otro video vamos a abordar un problema un poco más complejo. Tenemos nuestro
relé y nuestro piloto, y ese relé hace una interfaz con nuestro contactor y el contactor hace una interfaz entre nuestro sistema de control y nuestro motor. Entonces ese es el esquema para resolver problemas en general en PLC. Aquí no se les olvide los elementos que acabamos de mencionar, entonces establecer las entradas y las salidas, establecer la secuencia del proceso y realizar la tabla. Sí, sí, eso, bueno, es una forma de hacerlo, pero yo prefiero hacerlo como lo hicimos acá, tener el esquema, tener un diagrama como de causa-efecto, una secuencia, establecer la secuencia causa-efecto, y a partir de la causa del efecto voy colocando los elementos, contactos abiertos, contactos cerrados, temporizadores, contactores, y lo voy probando, porque si no, si tengo un número muy grande de entradas voy a tener dificultades en tratar de resolver el problema. Entonces es más bien establecer una secuencia lógica paso a paso de cómo estaría ese, ese programa en ladder. Bien, bueno, si lo queremos hacer ya en el TIA Portal, aquí tengo instalado el TIA Portal. El TIA Portal va a ser muy similar, tenemos que dar son las entradas y las salidas, y establecer pues el PLC que vamos a trabajar. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, este digamos se va a llamar banda, un ejemplo, banda transportadora. Agrego comentarios si los necesito agregar, entonces banda o ladder o proyecto banda transportadora. Le voy a dar crear. Estamos creando entonces el proyecto y se demora un momento en el TIA Portal. Luego vamos a seleccionar la CPU que estamos trabajando, donde dice acá configurar dispositivo. Entonces vamos a trabajar la 12.12.14 DSS y vamos a seleccionar la GX040, creo que es la que tenemos. Entonces venimos a agregar nuevo dispositivo. En nuevo dispositivo venimos a Simatic S7200, CPU. En nuestro laboratorio tenemos esta que es la 1214 CDCDC, la seleccionamos y seleccionamos la referencia AG400XB0, que es la que está en el laboratorio. Para otros o para otros desarrolladores puede ser o cualquiera de estos PLCs. Entonces yo le voy a dar esta. Ahí están las características de nuestro PLC. Recuerden que acá es 24, este se alimenta con 24 voltios DC. Fíjense que es lo que dice ahí. Y vamos a agregar. Cuando ya está agregado, pues entonces sí podemos crear nuestro programa en el bloque OV1 o main OV1, que es el que vamos a trabajar. Esperemos un momentico que lo agregue. Bien, entonces ya aquí está nuestro PLC. Recuerden que este es el de Profinet, que es por donde vamos a programar el PLC. Es una conexión Ethernet normal. Y vamos al que dice en nuestro caso Program Blocks. Y vamos al programa principal, que es el main OV1. En el main OV1 pues si tenemos los contactos, podemos hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces tenemos i0.0, i0.2, i0.1, q0.0. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces sería i0, por aquí tenemos la i0, lo arrastramos, no se les olvide, aquí colocaríamos i0.0 y enter. Aquí tendríamos un contacto, bueno, la salida. Esa salida recuerden que va acá, la puso acá pero esta vez aquí. Esperen, lo borro acá, suprimir o delete, que no la deja borrar. Delete, ahora sí. Bien, entonces la salida va aquí, entonces la arrastramos hasta acá. Esta sería la Q0.0 y en el intermedio pues viene entonces el contacto de Q0.0
Y de ese contacto, pues este es el enclavamiento, viene entonces nuestro contacto normalmente cerrado, que es nuestra otra entrada, que definimos acá como la, aumentémoslo, stop, que lo pusimos acá como la I0.1, esta. Entonces I0.1 sería esta de acá, I0.1. Y nuestra parada de emergencia iría acá, que es la I0.2. Entonces esa iría, bueno, este todavía no lo pongamos este acá primero. Entonces esto lo arrastramos hasta acá. Fíjense que ahí ya lo puedo arrastrar. Ahí, ya me lo puso. Y ahora sí, venimos con este botón y este botón que es para la parada de emergencia viene acá. I0.2. Fíjense que él pone aquí unos nombres, unos tag, que son los nombres que tiene cada cosa, tag 1, tag 4, tag 2, tag, etcétera. Puede ser que para nosotros como diseñadores o desarrolladores de este sistema, esos nombres tag no nos digan nada. Entonces, para colocar nombres a lo que es cada cosa, vamos a ir a, mirar acá, está más abajo, PLC tags y va a ver dónde está. Show all tags. Podemos darle acá. ¿Listo? Entonces, donde dice mostrar todo esto es realmente nuestra tabla de variables. En este está como las variables que estamos trabajando. Entonces, el tag 1 es la I0.0, pero bueno, yo le voy a cambiar ese nombre I0.0 y dijimos que el I0.0 es el inicio. Entonces, doble clic acá y le vamos a poner init, dijimos, o ini, que es el inicio. ¿Qué tipo de dato es booleano? Cuidado, acá es booleano porque solamente representa un 1 o un 0. La lógica en ladder representa unos y ceros, está basado en lógica booleana. Entonces tener mucho cuidado con eso, lógica booleana. El tag 2, la Q0.0, este es nuestro motor. Entonces le voy a poner motor. Tag 3 y 0.1, esta es la detención, entonces este es el stop o detención. Y el tag 4 es la parada de emergencia, que es el P, dijimos. Listo. Si el dato no fuera booleano, yo puedo cambiar acá el tipo de dato. Hay byte, hay char, hay the word, que son estos que están acá. Hay tipo entero, palabra que son de 16 bits, etcétera, etcétera. Pero esto es booleano porque solamente cuando presiono, cuando abro, pues es un 1 o un 0, es un bit, un 1 o un 0 nomás. Listo. Cuando vamos al OV1, fíjense que él renombró todo de acuerdo a nuestra estructura del programa. Entonces, inicio, para emergencia, motor, bueno, motor y esto. Bien, entonces esto es lo que les quería mostrar en este video. Y en el siguiente video vamos a abordar cómo trabajar el set y el reset, que es importante porque el set y el reset, digamos, quitan esta parte, hacen lo mismo que esta parte de enclavamiento, entonces lo pueden reemplazar. Set y reset. Y vamos a trabajar el segundo ejercicio, que es el que está planteado aquí arriba, que es este ejercicio, que es un sistema que tiene dos tanques de mezcla de producto. Bien, entonces vamos a trabajar con este en el siguiente video. Muchas gracias, no se les olvide entonces los elementos que tenemos acá, tomar en cuenta y las reglas, que nuestras reglas en ese caso pues son las que tenemos acá. Establecer este cuadro causa-efecto, si pasa esto hago esto, si pasa esto se activa esto en un orden, ¿bien? Que sería eso, sería útil o es muy bueno imaginar siempre qué es lo que el operario haría. Entonces presiono botón, pasaría esto. Si el operario hace esto, se activa esto. Cuando se activa esto, sucede esto. Entonces, como imaginar o pensar las causas y los efectos de nuestro proceso. Bien, entonces no se les olvide eso y estamos hablando en el próximo video. Gracias.